Feliz Día del Trabajador. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, y Audiovisual Dolores y quien les habla, Federico Guigu, director de Productora del Sol, decidimos recorrer solo algunos aspectos de la rica historia laboral de la ciudad de Dolores, visitando algunos de sus principales pilares. Te invito a una recorrida que nos remonta al año 1527, donde según registros documentales se plantó el primer trigo de América Latina en las costas de este mismo río, en el Fuerte San Salvador, fundado por Sebastián Gaboto, hito que ha marcado esa relación tan especial entre el cultivo y la sociedad doloreña, vínculo que perdura hasta el día de hoy. Dolores fue declarada ciudad capital del trigo por el Parlamento el día 9 de noviembre del año 2022. Ley 20.091. Dolores tiene los suelos más aptos para el cultivo de trigo. Y si de trigo hablamos, hablamos de harina. Y si de harina hablamos de Molino San Salvador. El Molino San Salvador inicia sus actividades en el año 1889 a orillas del río San Salvador de la ciudad de Dolores, disponiendo de la más moderna maquinaria para la época. Este molino, desde sus inicios, fue un verdadero promotor de la agricultura, atrayendo a productores a las zonas aledañas en busca de las oportunidades que brindaba el cultivo de trigo, principal materia prima. Trabajar en el molino para varias generaciones de doloreños representó llevar el sustento al hogar en jornadas largas y sacrificadas, pero con el orgullo bien alto por integrar una de las industrias más representativas de la identidad local. Nos vinimos hasta el Museo Lacanguazú para dialogar con el doctor Ramón Mastandrea, presidente de la comisión, para conocer algunas de las primeras herramientas para la producción de la harina San Salvador. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Sabemos que el Museo Lacanguazú atesora y exhibe algunas de aquellas primeras herramientas, de aquella primera tecnología del Molino San Salvador, fundado en el año 1889. Y bueno, queríamos ver si las podemos conocer. ¿Y cómo no? Bueno, acá lo que tenemos es una máquina, que formaba parte de... Es un molino. Este es el molino. Este es un molino, de los primeros que hubo en el... Así que esta es la tecnología que como producía la harina a partir del trigo. Sí. Esto lo que hacía era, se colocaba el trigo en estas casetas y bueno, después caía y como ven allí el sistema era un cilindro de material, de hormigón, que aplastaba que junto con este bloque externo, o sea, uno convexo, el otro cóncavo, entonces regulaban y iban moliendo. Y de acá salían las distintas moliendas. Un sazor, que se llama, que es una máquina que era la que hacía los subproductos de la harina. Una vez que el trigo primero se limpiaba en esa otra maquinita de madera que se llama tarara, es una especie de cernidor donde se le sacan las impurezas al grano. Una vez que empezaba el proceso de molienda del trigo, después empezaba la separación de los distintos subproductos. Eso se hacía con esta máquina que se llamaba sazor. Allí aparecía el afrechillo, la sémola, todos los subproductos de la harina. usaba la empresa para
tenía un chofer especial. Incluso hay historias que tenemos de que iban a buscar a algún gerente de la época en este carril. Y también cuando iban, por ejemplo, al banco a hacer depósitos o a algunas transacciones, era el medio de transporte del molino en su momento. Y varios sellos y plumas. Esto que vemos acá estas son caladoras que allí en la foto se puede ver a un funcionario el molino tenía su flota en ese momento también de camiones. Esto ya es más nuevo en el tiempo, ¿no? Pero ven que a este señor yo lo conocí. Quiere decir que cuando yo era niño, este señor ya trabajaba ahí, o adolescente, y viste que ahí todavía se manejaba mucho la bolsa. ¿Qué crees que significaba trabajar en el molino hace algún tiempo? Evidentemente el molino era esa industria que estaba muy metida en la identidad de la ciudad de Dolores también. Sí, yo pienso que por muchos años el molino fue la principal empresa de Dolores, ¿no? Fue todo, o sea, como que toda la economía de Dolores giraba alrededor del molino. Muchas gracias, Ramón, por recibirnos. Muy bien. Y bueno, también invitar a toda la gente a este espacio cultural, al Museo de la Canguazú, que realmente es muy acogedor. Sí, nosotros tenemos, por supuesto, las puertas abiertas y invitamos a toda la población que nos visiten. Bien sabemos que en esta recorrida por la historia laboral de Dolores estamos dejando muchísimos elementos fuera. Sería imposible recordarlos a todos. Mucha gente nos ha hablado de símbolos imborrables en la memoria colectiva laboral de la ciudad. La vieja barredora, los bares, los vendedores ambulantes, el botero de la península, el lechero en carro y tantos otros. Te invito a dejarnos tus recuerdos abajo en los comentarios. Vamos a conocer el interior del actual Molino San Salvador, hoy Molino Dolores. Vamos a dialogar con el ingeniero agrónomo Santiago Bono, gerente de la firma. Estoy seguro que mucha gente aquí en Dolores conoce el molino y lo tiene como referencia y como parte de la identidad doloreña, pero mucha gente seguramente no conoce lo que hay adentro y cómo se trabaja, la tecnología con la que se cuenta y la calidad del producto a que se llega, ¿no? Bueno, sí, yo en realidad soy bastante nuevo en lo que es la historia del molino y yo hace 15 años que estoy acá en Molino Dolores, pero bueno, es una industria que data de 130 años, ¿no? Lógicamente para lo que es la ciudad de Dolores es un ícono y ha sido una fuente de trabajo natural para lo que es la ciudad. Obviamente, como toda empresa, se ha ido automatizando y se ha ido perfeccionando en base a los estándares de comercialización que rigen a nivel nacional e internacional. Y bueno, y nosotros como empresa y como grupo apuntamos básicamente a eso, a lo que es la seguridad en lo que son los operarios y el producto final, en la inocuidad y en la calidad. Después, si todos esos puntos se dan, ahí empezamos a estudiar el negocio.
mayormente el 100% de la producción de este molino viene para el mercado interno. Históricamente fue un molino muy exportador, en su momento se exportó más del 70% de la producción. Hoy por hoy, por lo que son, no por lo que es la calidad y la producción del molino, sino por lo que son las condiciones internacionales, Uruguay está inserto en un mercado en el que no puede competir con sus vecinos, entonces se nos hace bastante cuesta arriba exportar. Pero a nivel internacional y más que nada de Brasil, Molino Dolores es un molino muy reconocido y donde los clientes nos llaman para buscar esta harina. Santiago, muchas gracias. Dale, nos vemos. Vamos a ir a visitar al escribano Hernán de la Fuente, vecino ilustre de la ciudad, para que nos cuente cómo se desarrollaba hace algún tiempo el trabajo en la zona céntrica de la ciudad de Dolores, más precisamente en el entorno de la Plaza Constitución o la Plaza de Arriba, como la llamamos comúnmente. Hernán, Federico. buenas tardes. Qué alegría de saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Encantado, encantado. Bueno, te queremos invitar a dar una vuelta por la plaza y que nos cuentes un poco cómo se desarrollaba hace algún tiempo la vida laboral en la ciudad. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer de cuenta que compramos la máquina del tiempo y te toca a vos manejarla. Perfecto. ¿A cuánto tiempo atrás crees que nos podés Y conducir yo por tus pienso que relatos? podía ser de interés a partir de que yo tengo idea de las cosas, o sea, del 50, 51 para adelante, entre el 50 y el 60. Nos venimos de ahí para acá. Vamos a acotar a eso. Entonces, con mucho gusto te puedo comentar recuerdos de justo de mis primeros años. Suponete acá, en esa época, vivía el maestro Francisco Carboni Vincent, que fue el músico que llenó de melodías a toda nuestra ciudad y a toda la región, con su orquesta, que era una orquesta reconocida a nivel nacional, y acá hacía sus ensayos y salía también con un ómnibus que estaba al servicio de la orquesta con todos los instrumentos, el piano incluido, me parece verlo cargar acá. Así que hablando de cultura del trabajo, podemos decir que la música y la cultura... Totalmente, siempre. La sí. cultura musical estaba muy cerquita de tu casa. Sí, sí, sí. Con sí. Y siempre estuvo un personaje muy importante, ¿no? en la historia musical, lógicamente. Siempre la cultura y el trabajo son las bases de las sociedades progresistas y que se desarrollan correctamente. Bueno, hoy acá es de a pie, por ejemplo. En la época de mi niñez, acá era la tienda Petit Paris. Petit Paris. Una tienda del señor Adolfo Geimonat. Una tienda muy importante, el local era exactamente igual. La verdad que era una maravilla de establecimiento. Era una tienda, me imagino, muy moderna para la época. Muy importante, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Te acordás, por ejemplo, de haber venido a comprar? Sí, lo tengo perfectamente, además me acuerdo hasta de los empleados, y bueno, de don Adolfo. En aquellos momentos que había una atención personalizada muy estricta, muy atenta. Bueno, yo te sigo vos. Bueno, perfecto. Enfrente era el cuartel de bomberos, que no era el cuartel ese, porque se fundó en ese local en el año 61, 62. Y más atrás la escuela número 2, otro símbolo de la educación, la cultura, el conocimiento de Dolores, la segunda del departamento y la primera de Dolores. Bueno, vamos a la recorrida Así de la plaza. Este era mi barrio. Si yo te preguntara, ¿Plaza de Arriba o Plaza Constitución? Es un poco el nombre oficial contra la denominación que... Depende de la familiaridad con que la trata. Que adopta el... Creo que para la época que vos me dejaste que libremente me ubicara, o sea, entre el 50 y el 60 le decíamos la plaza, porque para los de acá era la plaza nuestra y para el resto era la plaza de arriba. Pero era la plaza que convocaba, porque hasta me acuerdo que todos los niños de todos los barrios venían en las tardes a jugar acá. Así que siempre esta plaza tiene una riqueza muy importante en cuanto a la integración de todo y a la inclusión en nuestra ciudad. Bueno, yo me voy a cambiar de lugar, así te dejo del lado de la calle, sí. y me podés ir mencionando un poco
¿Cómo era este espacio, bueno, allá por los 50, 60? Bueno, acá en esta esquina, donde se está ahora haciendo toda esta obra tan agradable, tan linda y símbolo del progreso de nuestra ciudad, acá estaba la comisaría de la quinta sección cuando yo era niño. Bueno, la quinta sigue siendo todavía, pero me parece que estoy viendo un local completamente de la época y con el patrullero de aquella época, que era una camioneta Willys, me acuerdo. Y ha quedado como símbolo la torre, ¿no? Bueno, y después ahí era la comisaría. A continuación acá había una entrada hasta el fondo, que había un tanque elevado también, donde cargaban agua las viejas regadoras. No te olvides que acá el pavimento es después del 50, esto era todo balastro rojo, entonces se regaba. Y esta es la torre del reloj, que es patrimonio histórico nacional. Hernán, ¿puede ser que hace algún tiempo atrás, a las 12 en punto, sonaba la campana de la torre de la comisaría, la sirena, la iglesia y la sirena del pasillo? Sí, anunciando el mediodía? Mismo hace un tiempo me tomé la libertad de hacer una propuesta que le puse al rescate de las tradiciones, en la que convocaba a cada responsable para que se pudiera coordinar, porque esto tenía el reloj, le decíamos el reloj municipal porque estaba al lado del municipio, al lado de la Junta Local de Dolores, integrado, y tenía un campanario que funcionaba, la iglesia tocaba las campanas y el pabellón hacía funcionar la sirena. Hablando de la cultura del trabajo, sí. Más allá de estos lugares tan emblemáticos que seguramente están en la memoria, hay muchos personajes, vendedores ambulantes, claro, incluso si hablamos quizás de hace algún tiempo atrás, profesiones que a lo mejor hasta ya han desaparecido. Claro. ¿Recordás, por ejemplo, cómo era caminar un domingo por esta zona? Había vendedores, había personas que se dedicaban también a brindar algún servicio a uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Bueno, desde los lustradores de zapatos a los vendedores de diarios, que siempre tenían establecido en esta cuadra o en aquella otra, por ahí que ahora vamos a llegar, que te voy a contar, que ahí era el famoso, el barquito, un emblema acá de Dolores, de un bar, una confitería llamado el Barquito. Ahí tenías el servicio siempre de los lustradores y los vendedores de diarios. Y siguiendo acá, pegado a la comisaría, donde ahora es el juzgado del letrado de nuestra ciudad, era la casa del doctor Ariosto Greci, un hombre que tuvo mucho arraigo, mucha significación en la vida de Dolores, fue entre ellos uno de los fundadores de lo que hoy es el Liceo número 1 Taruselli, o sea, del viejo Liceo de Dolores allá por la década del 30 del siglo pasado. Esta era su casa y su consultorio. Es una esquina que seguramente mucha gente la relaciona con lo que fue la Honda, ¿no? Sí, totalmente, porque la Honda, lógicamente, en todas las ciudades del interior era un centro importantísimo. Sí. Aparte con sus ómnibus tan particulares. Claro, sí, con los GM, aquellos con el ruido tan característico, ¿cómo no? ¿Te acordás de esa época? Sí, perfectamente bien. Aparte generaba un movimiento en la plaza. Antes de estar acá, la Honda estuvo pegada donde yo trabajé tantos años como escribano. Así que el ruido ese lo tengo más que presente. Y el olor al gasoil también. Y cruzando calle, la avenida Asensio, la avenida Grito Asensio, ese comercio era donde ahora está Rosas Hermanos, ahí era París-Londres. Comercio muy importante. Pasamos a la otra esquina, esta esquina, donde yo le ubico mis recuerdos, como te decía, fijando como eje la década del 50, era el Bar Derby, que en ese momento era propiedad de Capano, Macho Capano, un queridísimo vecino ahí, la señora Gorostiaga de apellido, que a su vez vivían en la casa pegada al Bar Derby.
Evidentemente el derbi debe ser de los lugares que la gente más recuerda, ¿no? Sí, sí, porque además tuvo muchos años, después fue propiedad de Lucho Calcaterra. Claro, fue cambiando de dueños, pero no cambió el nombre. No, Claro. siempre fue el Bar Derbi hasta que cambió de rubro, ¿no? Metros más hacia el sur, y se iniciaban las construcciones de lo que era el Hotel Oriental. O sea, lo mismo estas fachadas se conservan, aunque ahora muy pintadas con otros colores, muy variados y fraccionadas para su utilización, pues se conservan muy parecidas. Era el Hotel Oriental. Y siguiendo del Hotel Oriental, lo que queda acá con esa valla metálica que hay, que fue uno de las zonas más azotadas por el tornado del 15 de abril de 2016, era el Barquito, un bar muy emblemático en la vida nocturna fundamentalmente. Así que estamos diciendo que en la misma cuadra habían 3 bares. Sí, bueno, por eso de distintas épocas, ¿no? Ajá. O sea, quizás es el más antiguo de todos, el Barquito. Dolores tuvo una característica que creo que mantiene, que lo singulariza mucho, que es una ciudad muy pujante siempre. Siguiendo con el recorrido pegado al Barquito, otro bar, otro establecimiento comercial imposible de olvidar, era la cervecería de Don Enrique, un alemán que no sé su historia, cómo fue que vino a dar acá a Dolores, que a su vez fabricaba todos los productos que él mismo después vendía, ¿no? Toda la parte de salame, jamones, mortadela, Don Enrique, la cervecería de Don Enrique pegada al Barquito. En la otra esquina, Hoy Banco BBVA. claro, ahí el recuerdo que yo tengo muy de niño era la farmacia Barnechea de don José Joaquín Barnechea, que luego se trasladó a la esquina de esta calle Artigas, pero en su intersección con la calle 18 de Julio. Y un poco más adelante la farmacia y óptica del pueblo, que bueno, la óptica del pueblo todavía se conserva ahí a pocos metros doblando por calle Artigas. Cuando yo era muy chico, antes los taxis eran coches a caballo. Yo alcancé a ir con mi madre a la península en coche a caballo, que esa gente después se transformó casi todo en taximetristas. Creo que fue una empresa muy importante que estuvo instalada mismo, no en esta esquina, antes se había instalado en la vereda enfrente, en esos salones que venían después de la óptica, de la farmacia y óptica del pueblo. Ahí estuvo Vidrio, después Vidrio compró esa esquina y bueno. Y acá estamos llegando quizás a uno de los símbolos más importantes de la ciudad, que tiene que ver con la enseñanza, que es el liceo número 1, doctor Roberto Taruselli. Exacto. Los que tuvimos el privilegio de cursar acá nuestros estudios secundarios, lo vivimos y afortunadamente lo que fue destrozado, que era la planta alta, que no es la original, esa la habían agregado, ha sido muy bien recuperado y actualizada la edificación, y con una historia riquísima y con mucha justicia. Se llama el Liceo número 1 doctor Roberto Taruselli, que fue el fundador del liceo, y el liceo nocturno en nombre de José Joaquín Barnechea. Primer radio de la ciudad de Dolores funciona acá. CW46B, radio oficial del Liceo de Dolores, sí. Como no, todavía se mantiene, creo, una cabina donde mismo hacíamos, cuando yo fui estudiante, hacíamos teatro y todo. Tuve en una época un programa de jazz, porque antes de hacerme tanguero, me gustaba el jazz, con un doctor
que era profesor de Historia Natural, un programa de jazz en la radio, una radio muy interesante y que cubría mucho la información local. Y pegado, Hernán, otro de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Dolores, que es la Asociación Agropecuaria de Dolores. La Asociación Agropecuaria que, fíjate, fue fundada en 1937, 18 de septiembre de 1937. Acá la agropecuaria confluía sobre todo... Fue un espacio gastronómico claro, también muy importante. La adolescencia y la juventud de todo Dolores venía acá, porque acá en estos salones del frente había billares, después venía la cantina, había, bueno, las mesas de juego. ¿No se escapaban para venir a la agropecuaria? No, porque estaba al lado del liceo, bueno, el que no quería decía al padre que venía al liceo se quedaba en la agropecuaria. Ah, o sea que sí pasaba. Eso ha pasado, creo que ha servido. No es de ahora, entonces. No, creo que la Biblia no lo recoge, pero ha de haber por ahí algún investigador que lo sabe. Puede ser que acá funcionaba una cantina que además tenía un horno a barro. Sí, barro, hacía pizza. Que hacía unas pizzas en la época de Canela. Sí, bueno, Canela, o sea, Nelson Amadeo Maneiro, Canela. Te digo porque éramos de la misma época, amigos de la niñez. Y bueno, y después tuvo años al frente de la cantina esta, muchos años, así que siendo yo secretario y después presidente, compartimos mucha actividad y en esa época, sí, muy buena pizza se decía así. El lema de la agropecuaria es cultura agro. Bueno, justamente es lo que yo te digo, la cultura y el trabajo van siempre hermanados para que las sociedades progresen y se desarrollen. Además, Dolores tiene una característica muy especial. No hay una confrontación entre ciudad y el campo, sino que al contrario, hay una sinergia muy importante y muy positiva para la zona en general. Acá el bar El Retorno, fundado por Francisco Ballesteros, Kiko Ballesteros. Donde hoy está Gonzalo Motos. Donde está Gonzalo Motos. Justamente ese bar lo fundó en principio con ese nombre, Kiko Ballesteros, como se le conocía popularmente, y siguiendo el bar El Retorno en la esquina estaba el comercio de don León Gesterfeld, un viejo comerciante, empleada también muy popular, Peteca Barleta, también recuerdo de esa época, en que cada comercio tenía también sus empleados estrella. Claro. Era una característica que, hablando de la parte laboral, si cada comercio de Dolores tenía uno o dos personas que eran el símbolo del comercio. Claro, y si cruzamos la calle Puig, ahí era el comercio de Calcaño, que mismo hasta hace un tiempo, donde ahora está la cartelería de la nueva empresa, ahí decía Calcaño, que era toda esa propiedad y toda la vuelta, inclusive la casa de don Juan Calcaño, era la casa que hoy es el municipio de Dolores. Y si cruzamos de lo de Calcaño, bueno, la imagen que es la expresión de nuestra ciudad y a la que debe el nombre de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, por la Virgen de los Dolores, que evidentemente es un símbolo religioso y arquitectónico de la ciudad, porque mismo por sus torres es lo primero que el viajero que llega a Dolores divisa. Como siempre, un gustazo. Te agradecemos mucho por la charla, por la caminata. No, al contrario. Y bueno, y feliz día del trabajador también. Feliz día del trabajo, y creo que es un buen momento para destacar que Dolores tiene una población muy laboriosa, que homenajea al trabajo no solo los 1 de mayo, sino todos los días del año. Eso es muy importante. Esta pequeña semilla de trigo se consigue luego de procesos de siembra y cosecha muy sofisticados. Para conocer su composición y calidad, debe pasar por el laboratorio, donde profesionales altamente capacitados la analizarán, disponiendo de la mejor tecnología. Vinimos hasta el laboratorio de Cooperativa Cadol. Enrique Machado, bueno, gracias por recibirnos. Queríamos conocer cómo es el proceso de análisis al que se somete la semilla de trigo. Buenas tardes. Sí, básicamente el proceso de análisis comienza cuando el camión llega a la balanza, se realiza el muestreo
Y luego, a través de la homogeneización, se comienza a determinar lo que es insectos, malezas, algunas semillas tóxicas, y si está libre de todo eso, se comienza lo que son los análisis físicos comerciales, que sería humedad, peso hectolítrico, que lo estimamos a través del liquillón. Luego se puede determinar proteína, que se realiza una molienda de la muestra, que la tenemos aquí, y a través de este aparato, que también es liquillón, se determina el porcentaje de proteína. Otro análisis de calidad panadera y comercial. También, según la zafra, se puede determinar Fallin, que ahí tenemos también el aparato, y micotoxina. Y son básicamente esos parámetros que se utilizan para el recibo y despacho de la mercadería. El objetivo de estos análisis es determinar la calidad final panadera del trigo que se va a copiar, y a través de estos análisis uno puede segregar por diferentes calidades y en el despacho tener la posibilidad de atender las diferentes solicitudes de los clientes. Aquí lo que podemos observar es una caracterización comercial, cuerpo extraño, quebrado y dañado, y este sería el trigo limpio sin impureza. Ese análisis nosotros lo hacemos para poder liquidarle al productor y darle un parámetro comercial a la mercadería, un grado comercial. Los parámetros más importantes para la conservación, si estamos hablando, es la humedad, que un exceso de humedad pondría en peligro, por así decirlo, la conservación de la mercadería, por eso se debe acondicionar a través del secado. Otro parámetro importante es el peso hectolítrico, que determina, aparte de un rubro panadero, determina también la calidad misma del trigo. Otro parámetro importante es la proteína, otro parámetro importante para la calidad panadera, puesto que está en relación con el gluten. También se utiliza mucho para la liquidación y para la categoría de cada lote entregado. Enrique, ¿cuánta gente trabaja actualmente aquí en el laboratorio? Me imagino que tiene que ser personal altamente capacitado. Sí, en el laboratorio actualmente trabajamos dos, Sebastián y yo, que estamos, Sebastián más que nada para el muestreo y yo estoy en la parte de análisis, básicamente. Después tenemos a Jair José, que está en la parte de balanza, que es el que lleva todo el control del kilaje y todo lo que tiene que ver con el control de la mercadería a nivel administrativo, por así decirlo. Bien, nosotros estamos, básicamente, como dirigiendo nuestro trabajo al cultivo de trigo, por la relación que tiene Dolores con el cultivo de trigo. Pero cabe destacar que también este trabajo de análisis ustedes lo realizan en otras semillas, en otros cultivos. Sí, estos análisis también, vamos a decir, físicos, comerciales, se realizan en todos los cultivos que ingresan, ya sea colza, soja, maíz, todo lo que es la zafra estival e invernal. Fantástico. Bueno, muchas gracias por recibirnos y la verdad que es impresionante toda la tecnología y todo el conocimiento que desarrollan aquí a diario, así que gracias. Sí, no, hay que tener en cuenta que esto es alimento, o sea, para consumo animal o para la panificación en este caso, y hay que tener especial cuidado en la conservación sobre todo y en el diario trabajo que hacemos. Gracias. Muchas gracias. Son las 23:15 horas. Vinimos hasta Panadería Higueritas para conocer sobre la elaboración de pan y otros productos derivados de la harina de trigo.
Espero te haya gustado nuestra recorrida por algunos aspectos, solo algunos, de la rica historia laboral de la ciudad de Dolores. Quisimos hacer un homenaje a todos los trabajadores en su día para reconocer su esfuerzo, dedicación y compromiso. 3 elementos fundamentales que bien marcados están en el ADN del doloreño.